Ok, muy bien. Iniciamos la grabación. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Estamos, como lo hemos hablado, eh, em, escudriñando la última semana de Jesús en la tierra, antes de, de resucitar. Estamos hablando de esto que le hemos llamado la Semana Santa, que es lo que los evangelios aportan una gran cantidad de información. Y bueno, después de que Jesús predijera la destrucción del templo y después de que le preguntaran cuáles van a ser los tiempos, todo esto y diera una amplia contestación, Lucas ahora nos narra este complot que hubo para arrestar a Jesús y para matar a Jesús. Voy a leerlo en la palabra. Ah, Se trata de Lucas capítulo 22. eh, y dice la palabra, voy a leer incluso las otras, lo que dicen los otros evangelios para que todos lo tengamos claro. El evangelio de Lucas, que es en el que nos estamos guiando por ser el evangelio eh, que narra los eventos cronológicamente, dice la palabra, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de el pueblo. Mateo lo cuenta así. Dice, cuando hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y luego dice, entonces uno de los 12, en el verso 14, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. En Marcos se narra así, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Juan lo narra así, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, ustedes no saben nada, no piensan que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no por toda la nación, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Am, ok, dejémoslo ahí. Ok, muy bien. He leído lo que dice estos evangelios al respecto y entonces, ¿quién quiere iniciar aportándonos lo que vio, lo que analizó, lo que escudriñó y lo que recibió? ¿Quién se anima? Levanten su manita virtual y les voy dando el uso de la palabra. No se amontonen. Nadie quiere ser el Yo, primero. yo, Vamos, vamos. yo poquito, Ándale. yo poquito, porque no, digo, hoy es fue mucho, para mí el ver en los cuatro evangelios, el mismo episodio, el mismo tiempo, y bueno, en una me di cuenta que, por ejemplo, Mateo y Marcos, mm, no lo menciona, ¿no? No mencionan lo de la mujer, de María que le lavó los pies, que le puso el perfume a sus pies. Pero hasta hoy me cayó el 20 de que era María, el donde fue el aposento. Entonces, pastor, ahora les pregunta, el aposento que les dijo él que fueran a preparar, ¿era la casa de Lázaro entonces? No, ¿No era? no, eso fue en Ay, Betania. eso entendí, No, eso fue eso en Betania. entendí. Entonces, cuando dice que están todos reunidos y llega llega esta mujer, bueno, María, aquí describe a María y Juan lo le, dice. Juan dice que es María. ajá, exactamente. Entonces no es el aposento ese, la No, casa de ellos. no, Ah, ya. Ay, pues yo con esa me quedé. no, Que no, no. había esto, No, no es pero, el aposento donde pasaron la cena. No, no es ajá, el mismo. no No es. es el Ah, mismo. bueno, No, 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 ok, para nada. entonces un tache. Te Sí, no, llevo no. un tache. Y esto, lo de Betania, lo que pasó ahí en Betania, pues no tiene nada que ver con con el complot, ¿no? Ajá. Bueno, la otra, algo que me impactó mucho fue cómo una persona que anda con Jesús todo el tiempo, dice aquí que pues Satanás se le metió. O sea, el diablo se lo cautivó a Pedro, aún andando él con Jesús todo el tiempo, ¿no? Y yendo y viniendo. Entonces, bueno, me impactó mucho eso, aunque ya lo sabíamos que él fue el que lo entregó y demás, pero como que en estas lecturas, pues sí me impresionó mucho el hecho de que él mismo estuvo maquinando qué hacer para, pues para entregarlo y sacar beneficio de eso. No le importó. O sea, no le importó todo lo Pero no que fue Pedro, Jesús. Rebe. No, fue Judas. Dijiste Judas. Pedro. Ah, Es que dijiste perdón. Pedro. Ay, perdónenme. Se borra. Judas, digo Judas. ¿Cómo, gracias, Goyita. ¿Cómo fue que pues sí, ¿no? Que andando con Jesús todo el tiempo, pues no se puede uno, como dice Pablo, mire, si alguno cree que ya la armó, mire que no caiga, ¿no? Porque lo mismo le pasó a Judas, ¿no? Entonces él estaba allí y cómo los fariseos se alegraron. Dice allí, me impresionó que dice que se alegraron mucho cuando él les propuso entregarles a Jesús. Pero pero entonces yo sí me hice pelotas con eso del aposento. ¿De dónde fue? Que él ordenó, él les pidió que fueran a decirle a este hombre Sí, pero que, eso es que después. allí. Ay, entonces me confundí. Perdón. Sí, precisamente por eso es que les he dicho que tomemos el Evangelio de Lucas, que es el cronológico. Ajá. O sea, si ustedes El leen los primero que otros leí. evangelios, no tienen la información en forma cronológica. Ujú. Esa es la razón por la que les digo, tomen a Lucas como base para ver cronológicamente lo que está sucediendo. Ok.
Bueno, pues hasta ahí me quedé porque ya me hice bolas, me hice Ok, bolas. está bueno. ¿Sale Sí. Solciña? Bueno, dijo Astrid que escribió antes que yo que ella pedía ser segunda, entonces yo Ah, estoy. bueno, vamos, vamos, Astrid. ¿Y dónde está? No, no, no. Después de sol, después de sol. Ah, que Ok. después de Solciña. Ok. Am, Es que todavía no llego. Ah, no llegas a tu casita. Sí. Bueno, yo lo puse así. Esta es mi interpretación. Yo inicié primero con Juan 11:45-53, porque para mí por como lo cuenta Juan, yo le puse ya era bien sabido que los fariseos, o sea, los escribas, los saduceos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo deseaban tanto atrapar y matar a Jesús. Y entonces yo vi que en este relato de Juan, vi que eso se intensificó cuando se divulgó que había resucitado a su amigo Lázaro, ya que a causa de ese milagro muchos creyeron en Jesús. Entonces ellos, los fariseos, los sacerdotes, dieron orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, les avisaran para arrestarlo. Por tal motivo, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí eh, con sus discípulos. Por eso es que en el, ya después de ahí me fui hacia Mateo, en donde nos dice que estaban a 2 días de que se celebrara la Pascua. Y sí, yo también entré un poquito en confusión porque Juan también dice que a los 6 días antes de la Pascua ya empieza a relatar el relato de María con el perfume y todo. Entonces, ya aclarado el asunto, me voy entonces estaban a 2 días de que se celebraba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y justo en este tiempo, yo le puse así, Jesús le dice a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo dice que sería entregado el Hijo del Hombre para ser crucificado, o se estaba anunciando su muerte. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte de que estaba por celebrarse la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene un significado para los judíos, que, bueno, yo aquí le puse que era un rito que tenía grande significado, ya que les recordaba cómo Dios los había librado de la cautividad de Egipto. Entonces, para ellos, la Pascua era igual a libertad. Y este rito implicaba una serie de reglas que Dios le dio a Moisés y que todo el pueblo de Israel lo tenía que cumplir al pie de la letra. Que cada padre de familia tenía que inmolar un cordero perfecto, sin defecto. Este cordero tenía que ser suficiente, o sea, que no faltara y ni sobraba, ni tenía que sobrar, perdón, para toda la familia. Estoy dando estos puntos de la Pascua porque para mí fue tan importante verlo. Para mí, yo no lo había visto, así que dije, qué impresionante, porque sí iba a cumplir que Jesús iba a ser justo este cordero, ¿no? En este nuevo tiempo. O sea, a mí no me había, quizás sí ya lo habíamos leído, pero al leer este relato de Lucas dije, wow, o sea, nada es casualidad de lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Justo iba a empezar esa fiesta solemne, ese rito que para ellos implicaba todo esto, ¿no? Bueno, las características que les estoy comentando, ¿no? Que decía que ajá, y de que no tenía que sobrar ni faltar para cada familia. Entonces, de toda la sangre de este cordero lo pondrían en los postes y el dintel de la casa. Esto sería la señal para que el destructor no entrara en sus casas a herir a los primogénitos. Entonces, algo que me llamó la atención aquí es que dice que Dios estaba ejecutando sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. Y que más adelante en Juan 12:31 también nos habla de eso, cuando Jesús les dice que escuchó una voz, que él está hablando al Padre, y bueno, ahorita lo vamos a leer,
Entonces, la Pascua alteró el calendario de los judíos, marcó un antes y un después en sus vidas. Entonces, no es casualidad que en este tiempo también Jesús se entregaría como Cordero perfecto y suficiente por Dios, que es el Padre de la familia celestial, una vez y para siempre. Y este sacrificio alcanzaría para todos, o sea, no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Entonces, en Jesús no sobra ni falta nada para cada familia y de él comemos todos los que hemos creído en su sacrificio. Y de hecho, leyendo esta parte que nos narra Juan 11, en el capítulo 49 y en el 42, me llamó la atención que Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año, dice que las palabras que salieron de él no fueron por él mismo, sino pues fue usado por Dios, ¿no? Porque lo hizo profetizar, en donde él dice que convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Entonces, no solo moriría por la nación judía, él ya lo estaba declarando, ¿no? O sea, fue usado por Dios para justo profetizar que era necesario que este cordero, que Jesús muriera por todo el pueblo, ¿no? Y dice que, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Y bueno, eso pues me llevó a Hebreos 10, 12 al 14, en donde nos habla que el sacrificio de Cristo pues fue hecho una vez y para siempre y que quitó el pecado de todo el mundo. Fue perfecto, ¿no? Porque nos habla ahí en Hebreos que pues, los sacerdotes estaban continuamente sacrificando igual cada año, haciendo este rito, hasta que pues llegó Jesús, que es el Cordero perfecto. Entonces, Jesús marca un antes y un después en nuestras vidas. Nos libró de toda esclavitud de pecado y pues de Satanás, y ahora sabemos que su sangre es protección de Dios contra todo juicio, o sea, ya no hay condenación en nuestras vidas, su sangre nos protege de todo ataque espiritual, no hay muerte sino vida, gracias a la resurrección que tuvo nuestro Jesús, su sangre, como dice Apocalipsis, nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y por la sangre de Cristo somos ahora para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces yo me fui enfocado más hacia eso, hacia el inicio, donde nos habla de esta parte de que justo cuando Jesús les empieza a decir a sus discípulos de, pues sí, va a llegar la hora, ¿no? En el que pues el Hijo del Hombre va a ser sacrificado. Y yo dije, sí, o sea, implicaba todo esto. Ahora ya sabemos que implicaba todo esto, que iba a marcar un antes y un después, que iba a ser el cordero, que ya no iba a ser necesario que ellos sacrificaran o que celebraran este tipo de Pascua, que así lo venían celebrando, sino que sí iba a extender, sí iba a abrir hacia todo el mundo, ¿no? Y en esta parte de que, bueno, los principales sacerdotes, pues ya vimos que, pues, a raíz de todo lo que hizo Jesús, pues sí buscaban matarle y, pues bueno, encontraron en Judas el aliado perfecto, ¿no? Pero también me llama la atención que cómo, digo, estando permeándose de la palabra de Jesús, estando comiendo con él, con Jesús, como dice Rebe, ¿no? O sea, el Satanás entró en él, ¿no? O sea, fue influenciado por el diablo y lo que dice en el 6, y él se comprometió, o sea, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo. Entonces, ¿cómo a veces sí para hacer el mal, ¿no? Pues sí, nos comprometemos eh, y buscamos formas para, no sé, digo, la influencia que a veces el diablo eh, trae en las personas, ¿no? Pero sé que la mayoría, o sé que todos podemos ser influenciados. Lo hemos visto también en obreros, ¿no? Que hay muchas formas en las que podemos ser influenciados, más no para llegar a una posesión se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero también me hacía acordar de esta parte de Pedro, ¿no? Cuando sí se le revelaba por parte de Dios que era
que le decía a Jesús, ¿quién dices que soy, no? Pues eres el hijo del Dios viviente, ¿no? Y después, más adelante, le dice, no, ten compasión de ti, Señor, o sea, en ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Que vayas a morir. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Porque me eres tropiezo para que no ponga la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, sí, igual que Rebe, me llamó también parte esto de cómo puede influenciar Satanás a una persona que sí está justo en contacto con la palabra de Dios, con Jesús, pero lo que dice aquí en Mateo 16, que ponen su mirada en las cosas de los hombres. Siento que también es eso, sino más bien es pues, poner nuestra mirada en las cosas de Dios, ¿no? Para, eh, pues justo eso, no desviarnos, no dejarnos influenciar o manipular, ¿no? Mm, Y hasta ahí sería, hasta ahorita, por el momento. Ok, gracias. ¿Qué título le pones? Ay, no le puse título. Ok, No le puse. sale Astrid. Ahora sí no le puse título porque no supe qué título ponerle. Bueno, Este, yo la verdad es que al principio que leí como este pasaje, fue como que yo decía, no, pues a lo mejor es muy poquito. Y la verdad es que como que le saqué mucho juguito a todo. Eh, bueno, como ya dijeron, a mí me llamó mucho la atención lo de la Pascua, porque pues ahí sí como que entonces Jesús fue ese cordero que cuando en Egipto se, se sacrificó. Y yo decía, bueno, ¿y qué es inmolar? Inmolar es como ofrendar, como ofrecer, como en holocausto. Pero también me llamaba la atención porque asaban al cordero al fuego. Y vi que era como una parte también de purificar, pero también porque en ese entonces era muy como que la manera más rápida de que quedara el cordero. También pues entendí que también como el asarlo era como si fuera como ese incienso que subía en olor, como en muestra de esa adoración que había, y que cuando ellos comían tenían una regla específica en que tenían que estar encorvados. Y yo decía, ¿por qué? Porque también era una forma de adorar al momento en que estaban haciendo todo esto. Y bueno, igual que era que la parte de pues poner la sangre, creo que sí lo dijo Sol, que era como pues también esa parte de eh, que ahora nosotros estamos cubiertos de esa sangre. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo Éxodo, Frótate que las manos. era Las manos, métetelas a las no bolsas. dejará entrar no dejará entrar al heridor a sus casas a herir. O sea, que no, y decía, no habrá en nosotros, bueno, yo sí lo entendí, no habrá en nosotros plaga de mortandad porque estamos cubiertos de la sangre de Jesús. Eh, También decían del bordón, que era, yo no sabía qué era, y era un bastón más alto que en el hombro, y lo que me llamó la atención era que el bastón tenía escritas las promesas de Dios. Entonces era como, yo me lo imaginaba como estar tomados de la fe, como agarrarte de la fe en ese entonces, ¿no? Y bueno, y como lo decía en Juan 1:29, ¿no? Que el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, que Él vino a pasar todo eso para que nosotros fuéramos libres, porque esa era como la fiesta de la Pascua. Y después yo eh, vi que, bueno, que el poder para no pecar era, o así
lo entendí, es como el Espíritu Santo. Eh, y en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el- ya en el versículo 2 ya ahí como que ya junté todos, porque como que lo que iba como más separadito era el uno, pero hablaba de los sacerdotes. Bueno, yo entendí como de ese, que los sacerdotes no querían a Jesús porque desafiaba su autoridad. Jesús desafiaba esa autoridad. Era lo contrario a lo que ellos predicaban, lo que ellos habían leído o lo que venía en la ley. Y para los escribas era algo peligroso porque representaba, em, pues, o sea, para ellos era peligroso porque era como de todo el pueblo lo ve como profeta, ¿no? Y era como me van a quitar ese poder que yo tengo, ese estatus que yo tengo, eso que, pues sí, eran como una parte o figura de poder en la sociedad en ese tiempo. Entonces, ellos temían que al ver el pueblo todo esto, fueran destituidos de esos cargos, ¿no? Y a lo mejor hasta lo veían en la parte de, pues, ganar menos dinero o ser menos reconocidos o tener menos poder ante la sociedad. Y bueno, que se reunieron, pero algo que me llamó la atención es que decía, no durante la fiesta para que no haya alboroto. Y yo ahí lo entendí como que el diablo siempre busca actuar a espaldas de entrar de manera sigilosa, ¿no? Y bueno, ya después leí la parte de Judas. A mí la parte que me llamó mucho la atención fue que dice, entró Satanás en Judas, pero yo ahí lo vi como que, yo no lo vi como que Satanás orilló a Judas o como que lo obligó, no. Judas permitió que Satanás entrara en él. Judas le abrió las puertas al diablo, dejó que el diablo obrara como él quería. Y sí, o sea, decía, era uno de los 12, pero el estar físicamente no quiere decir, el estar físicamente cerca de las cosas de Dios o cerca de Dios, físicamente, no quiere decir que espiritualmente esté cerca. Y eso pasó con Judas. Judas estaba físicamente con él, pero él seguía dudando. Él o sea, él físicamente estaba, pero espiritual al 100% no estaba, ¿no? Y para mí es como, no me acuerdo en qué versículo lo leí. En Proverbios 4:23, que decía, ¿no? Una decía que abrió su corazón y dice, guarda tu corazón y porque el diablo busca tentar por la carne, porque es por donde entra. Eh, Él sabe que hay debilidad en la carne, entonces de esa debilidad es donde él busca entrar, ¿no? Entonces dice que así como somos instrumentos de Dios, también podemos ser instrumentos en este caso, pues Judas, ¿no? Que fue un instrumento del diablo. Entonces, así como podemos ser un instrumento que ocupe Dios, también se puede ser un instrumento que ocupe Satanás, ¿no? Y Judas no estaba cerca, y en el único donde dice cuánto fue el dinero que recibió fue no me acuerdo, creo que era en Marcos, que recibió 30 monedas de plata por entregar a Jesús y que lo hizo en secreto. Pero también vi que decía que por sobrenombre Iscariote, no me acuerdo si en todos los pasajes dice el sobrenombre, pero en ese, aunque era Cariot, que era de donde era Judas, en Roma también significaba pequeño puñal usado por los celotes. Entonces era como ese
Yo lo entendí como, pues que al final su sobrenombre de Judas, pues le clavó el puñal por la espalda a Jesús, ¿no? Y después también decía algo que me llamó mucho la atención, fue los jefes de la guardia. Ellos cuidaban el templo, entonces era necesario que estuvieran en esa reunión porque eran necesarios para capturar a Jesús, porque ellos eran quienes vigilaban el templo. Entonces, buscaban también algo que dice que los sacerdotes buscaban agradar al pueblo, más no a Dios, porque les importaba la opinión de la gente, pero no si tenían la aprobación de Dios. Y dice, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es en Gálatas. Y ya en los otros dos, dice, se alegraron porque Jesús moriría y ellos no correrían riesgo, ¿no? O sea, ellos ante, ah, como que lanzaron la piedra y escondieron la mano. Y después, dice, Judas buscaba el momento ideal para entregar a Jesús. Mientras los judíos recordaban la liberación de Egipto, rechazaban a Jesús como un libertador, cuando era lo mismo que estaba pasando en Egipto, solo que en Roma, y después de muchos años, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que a veces no valoramos el sacrificio que hizo Dios con nosotros, ¿no? Que dio a su único hijo por nosotros, dio todo lo que tenía por nosotros. Y a veces por la opinión del mundo no valoramos eso, ¿no? Y me llamó mucho, mucho la atención que estar físicamente no quiere decir que estés espiritualmente. Y ya, fue todo. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has dicho. ¿Alguien más quiere compartir? Espero. Es que es casi lo mismo que ya dijeron. Ok, Y pues ya ok. para qué repetirlo. Entonces la próxima semana tú eres la primera. No te oí Déjenos nada. que sí. No te oí nada. Si me conecto, si me da tiempo. Ok, No, es que, bueno, yo nada más quisiera agregar unos pasajes a de ver. lo que decían de, por ejemplo, de cuando habló Sol, en donde dice que cuando Jesús se aleja de Judea y se va, cuando ya el complot para Jesús, bueno, yo encontré en Hechos 4 del 26, 27, 28. Ay, ahorita lo busco rápido. 4, 4, 4. Que dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu Santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, lo que ya estaba profetizado para que el complot que hicieron contra Jesús, y también en el Salmo 1 y 2, pues casi habla de lo mismo. Mm, ay, voy. Perdón, ya los tenía, pero el Salmo dice, Salmo 2, el 1 y el 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, pues ya todo, ya estaba profetizado lo que iba a pasar con Jesús. Pues también vi todo lo de la Pascua, este, y también lo que dice de Judas. Y yo aquí agregaría, por ejemplo, en que Judas, la traición de Judas, que pues él, si él abrió su corazón a Satanás porque fue que entró por la codicia que él tuvo para el dinero que iba a recibir, porque sabemos que desde que andaba él, con Jesús en su lista, él robaba sustraía, ¿no? Dice que de la bolsa del dinero, porque él era el que administraba, y ya desde entonces, pues, ya se veía ahí la codicia de Judas y robaba, y pues eso fue lo que hizo que Satanás entrara a su corazón, le abrió la puerta para que Satanás, lo llevara, lo incitara a hacer lo que hizo, y por eso lo vendió por 30 monedas a pues a los sacerdotes, a los que buscaban matarlo. Y ahí, pues, yo encontré la cita de Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, nuestra guerra es espiritual y si nosotros no estamos firmes en la fe y no nos tomamos de, de esa fe, que estemos, pues, ahora sí que pegados a Él, alimentando nuestro espíritu, pues así vamos a cualquier cosa que venga en contra nuestra, pues lógico que el enemigo nos va a, ¿cómo se dice? Pues le vamos a abrir puertas para que Él haga y incluso como dijo Astrid, también nos use para hacer cosas incorrectas en contra de Dios mismo. Bueno, eso yo fue lo que encontré. Y también cuando dice que a pesar de que Judas andaba con Jesús, caminando con él y en el ministerio, pero realmente físicamente andaba, pero su corazón estaba lejos de él. Y esto me llevó a esta cita en Mateo 15, del 8 al 9, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así era lo que estaba pasando con Judas y lo que pasaba con el pueblo de Dios cuando también en Isaías 29:13 pasaba lo mismo, que el pueblo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Bueno, esas fueron Ok, lo que yo muy bien, encontré. no, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Goyita. Sí, Rebe. Nada más con el comentario que estamos haciendo y que era, yo era lo que iba a ver que era de lo que más me impactó la situación de Judas. Normalmente se le echa la culpa a los demonios, a las huestes celestiales, de potestades, de maldad y demás, pero hay algo que se llama carne y es donde está también ahí el peligro. Y dice ahí en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Entonces, a veces ni siquiera Satanás tiene que meter la mano, sino lo que hay en el corazón, la carne que se deja crecer, como dice la palabra, los que viven en el espíritu y los que viven en la carne, pues hay una gran diferencia, ¿no? Nada más era el comentario, que finalmente a veces buscamos por fuera qué fue lo que me está dañando, quién me está atacando y quién demás, y el enemigo está uno durmiendo con el enemigo porque está la carne allí en todo su apogeo, ¿no? Y aquí dice que es la raíz de todos los males es el amor al dinero, y pues Judas ahí le dio en la torre ese amor al dinero. Y Sí, ya. correcto, correcto. Muchas gracias, Rebe. Sí, correcto, correctísimo. Ese es el asunto. Yo quiero comentarles a ustedes, sí, ya hablaron de la Perdón, Pascua, todo. perdón, Ah, sí, Juan per- Manuel. quería comentar algo muy breve. Claro.
Sí, A mí, yo enfoco todos estos pasajes porque esto de la Pascua, que pues obviamente como mismo significaba la liberación del pueblo de Dios y coincide con la muerte de Jesús, que él ofrenda como Cordero de Dios. Eh, yo aquí trato de exaltar, más bien Jesús exalta el amor, eso me llama mucho la atención y conmueve cuando él da instrucciones para que preparen el lugar donde van a comer o a cenar. Y eh, en Lucas 22:15, cuando él expresa, dice, eh, les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta el que se cumpla en el reino de Dios. Este evento lo preparó él y dio instrucciones cómo iban a conseguir los elementos para que ahí estuvieran los apóstoles, sus discípulos con él. Y esa expresión del deseo de él de estar con ellos era una despedida a él que estaba ya haciendo, en donde estarían reunidos con sus discípulos, ¿sí? Y era una fiesta para él, era una expresión de amor hacia ellos. Eso me llama mucho la atención, que Jesús, a pesar de las aflicciones por las que estaba él atravesando, pues fue fortalecido por el Espíritu Santo y le dio ánimos para seguir manifestando amor, 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 ¿sí? Al ser humano y que su sacrificio lo ofrendaba por el mundo. Bueno, aquí en Juan 34, vuelvo otra vez a citar él, enfocarse en el amor, en el mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Él está haciendo hincapié. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. O sea, él consideraba que la manera de identificar a sus discípulos era el amor manifestado entre ellos, unos a otros, pero como lo dice él en el nuevo mandamiento, ¿no? En el mandamiento, eh, les mando que se amen como yo les he amado a ustedes. Esas personas que a mí me conmuevan, me dejan más marcada este pasaje, porque independientemente de traiciones y de eventos que digamos, pues otros diálogos que haya tenido con sus, eh, con los apóstoles, como cuando le preguntan que quién era el que lo iba a traicionar, a mí me deja más marcado esto, el amor que manifestó Dios, Jesús, hasta el último momento, hasta el último momento. Creo que inclusive hasta el momento que él fue ya sacrificado, él derramó todo su amor. La última gota de sangre que derramó fue por amor a nosotros. Con eso me quedo. amén. Gracias, Juan Manuel. Excelente. Ok, bueno, ustedes ya estuvieron hablando mucho acerca de la Pascua. Cuando llegue el punto de la Pascua, yo creo que vamos a meternos todavía más profundamente en el tema. Eh, yo quiero hablarles de estos tres puntos que a mí me parecieron cruciales. Dice, y Satanás entró en Judas. Así lo manifiesta el relato de, el Evangelio de Lucas. Dice, y Satanás entró en Judas. Es una muy fuerte declaración de que Satanás hubiera entrado en Judas. Ah, ¿cómo puede ser que Satanás, como ustedes lo han dicho, cómo puede ser que Satanás pueda entrar
en una persona, en un hombre que caminó con Jesús y que fue su discípulo. ¿Cómo puede ser? Eh, Habría que notar primeramente que no se trató de una posesión demoníaca, porque en todo momento Judas tuvo el control de su voluntad y de sus decisiones. No es como, por ejemplo, la posesión demoníaca que se muestra con el que estaba en esta población, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. Que tenía a un cierto número de demonios y que se hacía el daño y hacía daño a otras personas que estaban allí. Esa persona no tenía control de su voluntad, estaba poseído por demonios. Eh, en este caso, Judas tenía su capacidad de decisión íntegra. Así es que estamos hablando de un grado de influencia importante. Eh, este grado de influencia podemos irlo viendo gradualmente que va creciendo. Lo decía Goyita en Juan 12:6. Dice el relato del apóstol Juan que Judas era el que tenía la bolsa del dinero y que sustraía de ahí. Justamente él fue el que dio la opinión de que había sido un total despilfarro que María tomara ese perfume de nardo puro y lo derramara a los pies de Jesús, porque se podría haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres, decía él. Claro, pues, pero mientras tanto él tendría la bolsa y él tomaba de allí, él robaba al ministerio. Él era el tesorero, pero robaba dentro de el ministerio de Jesús. Así es que podemos ver ya desde ese momento que Judas estaba ampliamente influenciado por el dinero y finalmente el amor al dinero, como lo decía Rebe, fue lo que lo hizo caer y lo que hizo que Satanás entrara en él para ir a buscar alguna ganancia. Le ofrecieron 30 monedas de plata por entregar a Jesús en un lugar no público. Este era el trato, no era entregarlo en cualquier sitio. Ellos tenían miedo del pueblo, por lo tanto, la estrategia era arrestarlo en un lugar no público donde no hubiera problemas con las demás personas. Eh, Así es que podemos apreciar en esto que una persona que ha estado cerca de Jesús, que escucha la palabra de Jesús, que escucha la palabra, igualmente puede ser tentada en sus debilidades y gradualmente conquistada por el enemigo hasta finalmente traicionar su fe, traicionar a Jesús. La siguiente cosa que quiero comentarles es lo que le ofrecieron. Le ofrecieron 30 piezas de plata, ¿ok? 30 monedas de plata es lo que le ofrecieron. Eh, Estas 30 monedas de plata son nada menos que el monto que se debería de pagar por un siervo si es que había sido herido accidentalmente por algún animal de alguna otra persona. Véanlo, en Éxodo 21:32, lo voy a poner por aquí. Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. 30 piezas de plata era el precio por un siervo
de tal manera que si el animal de alguna persona había herido y había matado a ese siervo, tendría que reponerle a la otra persona que mató a su siervo, tendría que reponerle 30 piezas de plata. Eso es lo que valía un siervo, lo que valía un esclavo. Así es que no es casual que ellos le hayan ofrecido 30 monedas de plata. El Sanedrín, comandado por Caifás, que era el sumo sacerdote en turno, ese Sanedrín consultó y dijeron, pues el precio de un esclavo, el precio de un siervo, ese es el valor que le dieron a Jesús. Lo estaban menospreciando, no lo tomaron como el Mesías, sino lo menospreciaron a nivel de ser un esclavo, por lo cual el precio que ofrecieron fue 30 monedas de plata. Zacarías 11:12 habla acerca de esto. Dice el profeta Zacarías, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesorero. Ok, ah, como ustedes se pueden dar cuenta, 30 piezas de plata es el salario que se pagó, el, el mundo religioso pagó por la obra de Jesucristo. Denme mi salario, dice el Señor, y el salario que le dieron fue 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio de un siervo. Es un menosprecio impresionante y entonces dice el Señor, ok, dice, qué gran precio me han dado, échenlo en el tesoro de la casa de Dios. Este menosprecio de la gente, el Señor lo ha tomado para estar en el tesoro de la casa de Dios. Este es el salario que mucha gente ha pagado por el sacrificio de Jesús. Tan solo considerarlo como un esclavo, considerarlo como un siervo, sin tener el valor verdadero de lo que él ha hecho, de lo que él hizo por nosotros. Con esas 30 piezas de plata, Judas compró un campo en el cual finalmente se suicidó, cayó de cabeza, se partió en dos, y a ese campo se le llamó finalmente Acéldama. Dice Hechos 1, en el verso 16 al 19. Así es que con 30 piezas de plata alcanzaba para comprar un campo. Valor nominal en nuestros tiempos, una moneda de plata de ese tiempo, de ese tipo, costaría en este momento como 1,300 pesos actuales, una moneda de plata de aquel tiempo. Así es que el monto total que le habrían dado era de 39,600 pesos. O sea, vendió a Jesús por 40,000 pesos. Este es el salario que se dio, el salario de un siervo. Con eso, les digo, compró un campo, un campo de maldición. Y la tercera cosa palabras claves que están incrustadas en este relato de Lucas, dice, y Judas se comprometió.
Solecita lo hablaban, y Judas se comprometió. Eh, Él se comprometió a partir de el dinero que le habían ofrecido. Eh, a mí me resulta muy interesante que Lucas, después de que este Judas, perdón, después de 3 años y medio que estuvo con Jesús, que fue establecido dentro del ministerio, fue uno de los 12 establecidos, nunca se haya comprometido con Jesús, pero sí se comprometió con el Sanedrín para entregar a Jesús. Hay personas, puedo darme cuenta, que han escuchado la palabra de la gracia, han visto los milagros, han visto las obras de Jesucristo, han sido testigos de todo esto, pero nunca se han comprometido con el Señor. Son, ¿cómo llamarle? Admiradores de Jesús, pero no están comprometidos con Jesús. Pero sin embargo, yo puedo darme cuenta que hoy día la gente sí se compromete por dinero. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, la gente no se compromete por lealtad, no se compromete por amor, pero la gente sí se compromete por dinero. El dinero es el factor que genera compromisos para vincularse con algún asunto, para vincularse con alguna meta de alguna otra persona. El dinero es el factor vinculante para comprometerse. Judas se comprometió por dinero, pero con Jesús nunca se comprometió por dinero en su ministerio, pues porque ahí no había dinero. Ahí lo que había era amor, era darse a sí mismos, y esto no entraba en la lógica de este Judas. Hoy día nosotros vemos un montón de matrimonios que estos matrimonios se acaban, se terminan cuando ya no hay dinero. ¿Ah? Dice un dicho, les digo, muy, muy mexicano, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Y entonces lo que se habían comprometido y lo que habían dicho y lo que no sé qué, y que te tengo mucho amor y que no sé qué, cuando pues ya no hay dinero, empiezan los conflictos. El dinero parece ser que es lo que puede comprometer a la gente, pero no la lealtad, ni el agradecimiento, ni el amor. Eh, Ustedes igualmente pueden darse cuenta hoy día en matrimonios, en las relaciones, que el hombre y la mujer buscan su propio desarrollo económico, profesional, se van hacia un lado, se van hacia el otro porque están buscando el dinero. Eh, y entonces se separan porque uno tiene el trabajo en un lugar y otro consigue el trabajo en otro lugar, y entonces pues ni modo, nos separamos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de profesionalismo, y entonces cada uno sigue su propia ruta por dinero. El dinero pues es el sistema de este mundo que genera las lealtades, ¿no es cierto? Hoy día yo lo que puedo ver es que tenemos una crisis de amor impresionante. Eh, el amor no compromete a nadie. El dinero es lo que compromete a las personas. Yo haría una pregunta para todos los que nos escuchan. Una pregunta para ustedes y todos los que lo vayan a escuchar. Yo les haría una pregunta. ¿Con quién estás comprometido hoy día? ¿Con quién estás comprometido? ¿En dónde está tu compromiso el día de hoy? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas de tu compromiso? ¿Por qué estás comprometido allí? ¿Por qué estás comprometido? Y tercero, ¿cómo manifiestas tu compromiso?
Yo veo muchísimas personas que, pues para el trabajo no faltan, se paran, van, esté lloviendo, desde madrugada, haga frío, haga calor, lo que sea, van al trabajo, están comprometidos, y pues porque les pagan, tienen un compromiso basado en dinero. Pero cuando se trata de servir al Señor, si llueve, pues es que llovió. Si hace frío, pues es que hizo frío. Si hace calor, es que los ventiladores no funcionan. Si, no sé, me dolió la pancita, ay, es que me dolió la panza. Al trabajo van hasta con temperatura. Pero servir al Señor no se les da. O sea, su compromiso como Judas conoció, vio, estuvo presente, comía al lado del Señor, pero nunca generó un compromiso en su ministerio. Nunca. Parece ser que solamente cuando se paga hay compromiso. Esto pues no puede ser así, ¿no? O sea, en las cosas del Señor así no es el asunto. Yo por eso pregunto, ¿con quién estás comprometido tú? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuáles son las razones de tu compromiso? ¿Y cómo manifiestas ese compromiso? Muchas personas pueden decir, no, yo sí estoy comprometido con el Señor. ¿Cómo se manifiesta tu compromiso? Serían preguntas interesantes para hacernos aquí, eh, después de haber leído lo que sucedió con Judas. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No, me encantó lo último, de con quién tenemos compromisos. Está fuerte para reflexionar sinceramente. Está genial, me encantó. Gracias. Muy bien, chicos, pues entonces vámonos. Que Dios les bendiga mucho, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bye, buenas Gracias, buenas Hasta noches a luego. todos. Bendiciones. Bye. gracias, igual.